Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast y les mando un saludo a todos. Hay una parte en la Biblia, bueno, de hecho hay varias partes en la Biblia que me llaman mucho la atención porque a mi perspectiva pues no son tan interesantes. Sobre todo la parte, por ejemplo, de las genealogías o de la lista de nombre o cuando hacen como un inventario de la gente que estaba en un lugar y se vuelve pues curioso ver la lista de nombres y decir, bueno, ¿y ellos qué aportan a la historia? En las semanas pasadas un amigo mío tiene un video acerca de cómo hay ciertas genealogías que se describen por nombres como una protección para cumplimiento de una promesa, y lo entiendo. Pero hay otras que solamente son nombres que se dan al final de cartas y a veces me pongo a pensar en qué significan ese tipo de partes. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 16, dice Pablo: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy yo gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a... Aquí es donde se me vuelve un poquito complicado decir los nombres. Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Que por cierto, aquí un paréntesis a esto: si alguien está buscando nombre para algún bebé, yo ven que ahorita está como en temporada de bebés, ahí está un nombre, ¿no?, que se puede usar. Versículo 8 dice: saludad Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual trabaja mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonete, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan toda la iglesia de Cristo. Mas ruego, hermanos, que no se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo en el Señor, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Saludad a Timoteo, Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Como verán, no es nada sencillo decir toda esta lista de nombres, pero dentro de esta lista, que parece ser como que no cabe o no tiene razón de ser dentro de la carta a los romanos, un predicador que escuché la semana pasada, que se llama Fred Craddock, decía que nosotros a veces erróneamente le llamamos esto como una lista más. Pero esta no es solamente una lista de personas que no tienen papel o que no tienen historia, sino está dando una descripción de nombres de colaboradores de
de la iglesia de Cristo. Y no alcanzamos a conocer toda la historia de ellos. No sabemos más que las breves descripciones que da el libro de Romanos acerca de ellos. No conocemos mucho de ellos. Pero es más allá que una lista, dice este predicador. No le llames a una lista a esto, porque en realidad no eran personas X, no eran personas del montón, como decimos, sino que eran personas que eran importantes para Pablo, personas que habían ayudado en su ministerio, en el crecimiento de la iglesia. Dentro de ellos se encuentran aquellos que se convirtieron por primera vez por una predicación ahí de Pablo. Dentro de ellos se encuentran aquellos que lo hospedaron, aquellos que le dieron alimento. Se encuentran aquellos que le ayudaron en su ministerio, aquellos que estuvieron orando, aquellos que se preocupan por él. No es una lista solamente de nombres que se quedaron solamente ahí para que nos riéramos de lo difícil que es pronunciarlos. No es solamente una lista de aquellos que se pueda tomar como una lista de mandado y nomás darnos cuenta de algo, sino que son importantes para Pablo. Y este predicador, Fred Craddock, decía que todos nosotros como cristianos también tenemos una lista. Y hay veces que no alcanzamos nosotros a contar toda la historia de toda la gente que ha ayudado a nuestro ministerio o en nuestra vida. ¿Cuánta gente nos enseñó el Evangelio? ¿Cuántos nos dieron estudios? ¿Cuántos oraron por nosotros? ¿Cuánta gente se preocupó por llamarnos o por darnos un mensaje de texto en nuestro conocer a Dios? Y toda esa gente forma parte de nuestra lista, de gente que ha colaborado con nosotros en el ministerio y les queremos. Y lo primero que quiero decirles es, por eso es bien importante quién pertenece en tu lista. ¿Qué tipo de gente está en la lista que tú tienes de colaboradores? Asegúrate que tu lista sea una lista buena. Asegúrate que todos los que pertenecen a tu lista sea gente que te ayude a acercarte más a Dios y no que te alejen de Dios. Asegúrate que la gente que está ahí es una buena influencia para ti y no una mala influencia para ti. Lo segundo que quiero compartirles brevemente, lo voy a titular así, de hecho en el episodio le voy a poner un mini episodio porque es más corto que los normales. La siguiente cosa es que hay veces que no alcanzamos a contar todas las formas en las que alguien nos ha ayudado. Hay muchas predicaciones que yo me puedo acordar que impactaron mi vida y llenaron mi corazón y me hicieron quebrantar, pero no me puedo acordar del nombre del predicador. Y fueron de bendición para mí, pero no me puedo acordar de quién las dio. Y hay veces que nosotros nos sentimos también frustrados en nuestro ministerio porque pues parece que no hay resultado, pero nunca sabes en la lista de quién estás. Tal vez por tu servicio en la iglesia, tal vez por limpiar la iglesia, tal vez por estacionar carros, tal vez por una predicación, tal vez por un canto que hiciste, tal vez por acercarte a orar por alguien, tal vez por un mensaje de texto, o tal vez solamente por escuchar a alguien. Fuiste parte de la lista de los colaboradores del reino con esa persona. Tal vez te has convertido en alguien importante en la lista de alguien más y ni cuenta te has dado. Y la invitación, hermanos, es a nosotros tener una lista de gente que nos ayuda, que nos hace crecer, pero nosotros también ser alguien que pueda estar en la lista de alguien más. Ahorita en tiempos de pandemia tal vez es difícil evangelizar y llegar a otros, pero tú puedes ser parte importante de la lista de alguien. Alguien que recuerde con mucho cariño como tú le hablabas de Cristo o como tú le demostrabas cómo era el amor de Dios. Y les digo, por las descripciones no alcanzamos a ver todas las historias que Pablo tenía con ellos. Cuántas pláticas no hubo entre Pablo y toda esta gente que nombra. Cuántas veces se quedaron a limpiar donde habían tenido su reunión, a guardar las sillas o a limpiar ahí lo que habían utilizado. Cuántas veces habían orado unos por otros. Cuántas veces habían dado un consejo unos a otros. Y la Biblia no nos alcanza a decir todas esas historias. Y así no alcanzamos a veces a darle gracias a Dios por toda la gente que ha sido parte de nuestro ministerio. Yo tengo una lista que quiero mucho, una lista de gente que aprecio y que me ha ayudado mucho a crecer. Y muchos de ellos incluso los pueden encontrar en estos episodios.
muchos de esa lista van a encontrarlos ahí en algunos de los episodios, porque los que saben que son de esa lista, no puedo decir los nombres, ¿verdad? No quiero decirlos porque después se me va a pasar a alguien, pero tan sencillo como que es más que amigos, somos friends. Esos van a saber quiénes son parte de la lista. Y quiero dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, porque han influenciado mi lista de una forma positiva. Y más que una lista de nombres que no tienen historia, su ministerio ha impactado mi vida. Y quiero darle gracias a todas esas personas que formaron parte de mi crecimiento hasta el día de hoy y que seguirán formando parte de mi vida. Gracias por sus oraciones, gracias por sus consejos, gracias por el ministerio que tienen. Y me llena el corazón verlos en internet o verlos en sus iglesias, o solamente recordar de las memorias que tenemos juntos. Y termino este mini episodio deseándoles a cada uno de ustedes este versículo en 3 de Juan, el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Recuerden que la respuesta siempre es buscar más a Dios. Sé parte de la lista de alguien, y si tienes una lista ahí de amigos, pues mándales un texto, ora por ellos, agradéceles, y Dios les bendiga.